Muchas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a los asistentes, ¿no?, que permiten poder llevar a cabo la presente jornada. Sin más que, sin más que, que hacer en el preámbulo de este inicio de esta ponencia, vamos a comenzar, ¿no? En la sesión de hoy se va a dividir en dos temas. Vamos a hablar específicamente, vamos a reflexionar acerca del texto único ordenado del procedimiento administrativo, los TUPAs de las entidades. Y bueno, y también vamos a reflexionar acerca de la Contraloría General de la República y su función dentro del Sistema Nacional de Control, así como los otros órganos que forman parte de este Sistema Nacional de Control. Bueno, en primer lugar, creo que tendríamos que familiarizarnos con lo que entendemos por el texto único de procedimiento administrativo, ¿no? Es muy importante partir por entender que este pues es un documento de gestión que de alguna manera contiene los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar pues los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, ¿no? Entonces, básicamente esa es una conceptualización general de lo que podríamos entender por el TUPA, ¿no? Pero si queremos, digamos, acercarnos un poco a cómo es que está positivizado en la norma este texto único de procedimientos administrativos, vamos a ver, ¿no?, que este sí, efectivamente, es un documento de gestión. Es un documento de gestión institucional, ¿no?, de las entidades de la administración pública, que van a compendiar y sistematizar, ¿no?, de manera, nos dice la norma, de manera comprensible, de manera clara, la información de todos los procedimientos administrativos y los servicios prestados en exclusividad, incluyendo pues aquellos servicios, aquellos que son pues estandarizados, ¿no?, que deben tramitar los ciudadanos y empresas en las entidades de la administración pública. Ahora, esto es la conceptualización pues que de alguna manera nos recoge la normativa acerca de la materia, pero es muy importante desagregar el contenido mismo de lo que entendemos por el texto único de procedimientos administrativos TUPA para poder entender qué es lo que está haciendo la Secretaría de Gestión Pública, qué es lo que se está haciendo con los TUPAs dentro del sistema de modernización del Estado, ¿no?, y cómo está ligado esto con la simplificación administrativa. Entonces, tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Primero, el tema de que el texto único ordenado, pues, abarca lo que son los procedimientos administrativos, ¿no? Y los procedimientos administrativos están vistos como están vistos en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General como aquel conjunto de actos, pues, diligencias, tramitados por las entidades y conducentes, pues, a la emisión de un acto administrativo que produce pues efectos jurídicos, ¿no? Individuales o individualizados, ¿no? Entonces esto es algo que la administración hace dentro del desarrollo de sus competencias, dentro digamos, de los mecanismos que tiene para el desarrollo de su actividad, está ligado pues está ligado al desarrollo de un procedimiento administrativo, ¿no? Pero luego de ello, la noción misma del TUPA, del texto único de procedimiento administrativo, no solamente nos habla del procedimiento administrativo en sí, sino también nos habla de aquellos servicios prestados en exclusividad y aquellos servicios prestados en exclusividad que estandarizados, ¿no? ¿Y qué es lo que debiéramos entender por aquellos servicios prestados en exclusividad? Los servicios prestados en exclusividad, ¿no?, podrían generar confusión respecto del procedimiento administrativo mismo, ¿no? Y debemos remitirnos a cómo es que está positivizado en la norma, ¿no? Y se ha entendido como pues aquellas prestaciones de la administración pública en las que se encuentra facultadas a brindar
en forma exclusiva dentro de sus competencias, ¿no? No pudiendo ser realizada por otras entidades o por un tercero, ¿no? Y esto está ligado mucho al tema al tema de la competencia de la entidad misma, ¿no? Como vemos, el artículo 72 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos habla pues del carácter inalienable de la competencia administrativa, ¿no? Y por tanto, si es que en el TUO mismo se habla, ¿no?, de que es nulo todo acto, ¿no?, que contemple, ¿no?, el ejercicio de competencias de una entidad que no está habilitada para ello, y esto está muy ligado con el tema del servicio prestado en exclusividad. Por lo tanto, este servicio prestado en exclusividad efectivamente son las prestaciones que hace la autoridad administrativa, la administración pública, pero tiene que estar habilitado para poder brindarlo de forma exclusiva, ¿no? Y no lo puede dar una entidad o a un tercero. Ahora también la normativa nos señala algo importante, ¿no? Y esto no está, no es tan claro, ¿no? La normativa también nos habla de los servicios prestados en exclusividad estandarizados. ¿Qué son los servicios prestados en exclusividad estandarizados? Es un servicio cuya aplicación resulta pues común a distintas entidades que comparten la competencia para su atención, ¿no? Y es pues aprobado, ¿no? Digamos, la forma en cómo es que se debe aprobar estos servicios prestados en exclusividad estandarizados que son común para la administración pública es a través de un decreto supremo, ¿no? En que se consigna, y además la emisión de este decreto supremo lo hace la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y esto, aquí en este decreto supremo lo que se va a hacer es consignar un poco la denominación del servicio, cuáles son los requisitos, cuál es el plazo de atención, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, el tema del TUPA no solamente contiene el tema de los procedimientos administrativos, sino que contiene que va un poco más allá, ¿no? Porque, valgan verdades, la administración pública para, digamos, cumplir con sus fines, ¿no?, tiene que utilizar diversos actos, diversas diligencias y el procedimiento administrativo mismo para el cumplimiento de los fines, a los fines que está abocado, pero siempre dentro del margen de su competencia, ¿no? Pues tenemos, digamos, la camisa de fuerza o el marco conceptual recogido en el mismo tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo que nos habla pues de las fuentes de la competencia, ¿no? El artículo 70 nos habla de las fuentes de la competencia, en donde se establece bien claramente pues que las competencias de las entidades pues tienen su fuente en la Constitución, tienen su fuente en la ley, tienen su fuente, digamos, si es reglamentada, ¿no?, por las normas administrativas que de aquellas se derivan. Entonces, como podemos ver, la competencia en sí es inalienable, no tiene un carácter inalienable dentro de, digamos, dentro de las entidades administrativas. Entonces, es por esto que el tema del contar con el texto único de procedimientos administrativos, digamos, se establece no solamente como digamos, como dice la doctrina, para dar seguridad jurídica, para que el administrado, ¿no?, o cualquiera que sea su calificación, pueda acceder digamos, a las actividades que hace la administración pública en sí, sino que se ha positivizado en el mismo tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo que digamos, la exigibilidad de que las entidades cuenten con un TUPA, ¿no? Y no solamente que cuenten, sino que ya la presidencia del Consejo de Ministros ha establecido las pautas para que las entidades puedan elaborar, aprobar o gestionar su texto único de procedimientos administrativos del TUPA, ¿no? Entonces, digamos, esta exigibilidad que tiene comprende, digamos, todos los procedimientos que tenga, ¿no?, que con respaldo legal que tenga la administración misma, como hemos dicho, dentro del marco de sus competencias, y que pues además, ¿no?, que se necesite que el administrado conozca para satisfacer pues, sus intereses, para satisfacer sus derechos,
así como que dentro, también se exige que dentro de la descripción del texto único procedimientos administrativos haya una descripción clara, haya una descripción taxativa de todos los requisitos para su realización, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque dentro del desarrollo de la actividad de la administración pública, lo que debe primar es pues la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, cuando hay esta exigencia de que se cuente con el respaldo legal, ¿no? Y esto ligado con el principio de legalidad de los actos de la administración, aparte de ello, cuando hay esta exigencia y cuando se exija, ¿no? que estén todos los requisitos para la realización, esto está muy ligado con el otorgamiento de predictibilidad a los administrados para que ellos sepan cuáles son, digamos, lo necesario para la adecuada tramitación digamos, de los procedimientos o de los servicios a los que quieren acceder, ¿no? Entonces, el TUPA, como vemos, es un documento bastante importante, es un documento de gestión bastante importante de la administración pública que va a incluir, ¿no? Pues la relación de los servicios prestados en exclusividad, como ya hemos dicho, ¿no? Que se encuentren pues facultadas a brindar las entidades mismas. Otra vez hacemos hincapié en la competencia, ¿no? Es muy importante. El tema del principio competencial es muy importante cuando, digamos, se hace una revisión del texto único procedimientos administrativos de la entidad, es muy importante. No solamente como, digamos, como una camisa de fuerza, sino también porque esto está ligado pues con el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ahora bien, esta exigibilidad del texto único procedimiento administrativo general a las entidades públicas, ¿no? A las entidades de la administración, está relacionado y hoy por hoy, bueno, a partir del año 2013, está muy relacionado pues con la política nacional de modernización de la gestión pública. Es conocido para muchos que nosotros queríamos entrar a este club de países modernos a través de la OCDE. Entonces ellos dieron un montón de recomendaciones, entre ellos la modernización de la gestión pública, que ya se estaba gestando desde la presidencia del Consejo de Ministros, y es así que digamos que temas como la estandarización de los procedimientos, temas de la simplificación administrativa o temas de la modernización de gestión pública ya digamos, se han visto positivizados, ¿no? Y es así que la presidencia del Consejo de Ministros, pues mediante decreto supremo, aprueba pues la política de modernización de la gestión pública, y justamente muy ligado a la estandarización del TUPA, muy ligado a la simplificación administrativa, pero esta política nacional de modernización de gestión pública pues estaba ligado con uno de los principios orientadores, ¿no? Que siempre es la orientación al ciudadano, ¿no? A partir del cual, pues, el Estado, la administración pública, las entidades en sí, deben definir, pues, sus prioridades, sus intervenciones, a partir de las necesidades ciudadanas, es lo que nos dice un poco esta política de modernización, ¿no? Y en función de ello, pues, establecer pues estos procesos de gestión, estos requisitos, ¿no? Que necesitan para responder justamente a estas necesidades del ciudadano. Entonces, cuando se hacen incluso las recomendaciones, se busca mucho que haya, o digamos, la política de modernización está muy ligado a una orientación pues con cara de satisfacer pues, ¿no? Al ciudadano, es lo que se llama una orientación al ciudadano, ¿no? Y entonces, y esto dentro del TUPA, dentro de la estandarización misma, dentro de los requisitos, dentro de cómo puede o cómo debe ser recogido por las entidades de la administración, eso está vinculado a facilitar pues el conocimiento, la comprensión de la información de los procedimientos administrativos, de los principios prestados en exclusividad, ¿no? Que están recogidos en el TUPA, de lo que vimos, ¿no? Muy ligado al tema de la predictibilidad. Entonces, se dice pues que estos
procedimientos, todo lo que hemos hablado que está dentro del TUPA, ¿no? Finalmente la esencia, el kit, ¿no? del TUPA es seguridad jurídica, predictibilidad, pero en palabras coloquiales es facilitar el conocimiento y la comprensión de la información de los procedimientos administrativos, ¿no? Ahora, el mismo tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Nos habla ya un poco ligado al cobro de los derechos, ¿no? de tramitación que se dan dentro del tubo y que está muy ligado, ¿no? con el tema de la orientación al ciudadano, ¿no? Nos habla mucho de las metodologías, ¿no? que estén consignadas en el procedimiento, ligados al procedimiento administrativo, a estos servicios, y más adelante vamos a ver cómo es que se desarrolla esto con el sistema de modernización que hemos visto, la simplificación administrativa, el que haya un registro de TUPAS, ¿no? a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, las tablas ASME, cómo es que digamos, establece o se determina la metodología para determinar el cobro de cada uno de estos procedimientos, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos conceptualizado acerca de la importancia, ¿no? del TUPA, del Texto Único de Procedimiento Administrativo General, pero también es muy importante cuando hablamos de este TUPA, ¿no? y el ámbito de las competencias, como lo hemos visto, ligado a la política de modernización, pero también es muy importante analizar que hay una entidad de la administración pública que tiene un rol importante dentro de este sistema de modernización de la gestión pública, que es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? justamente como la máxima autoridad técnico-normativa de este sistema de modernización pública que apunta, ¿no? justamente a la simplificación administrativa, que era una recomendación que nos hacía la OCDE, ¿no? ¿Y cuál es el rol de esta Secretaría de Gestión Pública? El rol de la Secretaría de Gestión Pública es, pues, justamente dentro de este marco de sistema de modernización, era aprobar los lineamientos para la elaboración y la aprobación de los TUPAS, ¿no? Porque efectivamente no podemos negar de que había un desorden, ¿no? que había mucho desorden en cómo las entidades de la administración pública pues tenían los TUPAS, ¿no? Antes de entrar, digamos, de tener toda esta normativa de gestión ligada al sistema de modernización, había mucha arbitrariedad, había mucha desigualdad, ¿no? Entonces vemos, digamos, la importancia de la Secretaría de la Gestión Pública justamente para apoyar en la modernización, ¿no? Ahora, digamos, con respecto a la aprobación o modificación del TUPA, ¿no? Se ha positivizado en la ley que las entidades de la administración deben aprobar, digamos, o modificar su TUPA de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo, pues, de estas fuentes de competencia de las que hemos hablado, ¿no? Entonces, para las entidades del Poder Ejecutivo, digamos, estos supuestos de aprobación o modificación están ligados cuando se requiere digamos, la aprobación de un nuevo TUPA, cuando haya la creación o fusión de un ministerio, de un organismo público, como sabemos, dentro de la estructura del Estado mismo se están creando, digamos, es muy dinámico, ¿no? Porque se crean los programas que tienen naturaleza temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que se crea un programa, entonces hay que adscrito, por ejemplo, un ministerio o un viceministerio, y entonces aquí ya estamos frente a la necesidad, pues, de aprobar, ¿no? Y esto taxativamente la norma, pues, nos habla que las entidades del Poder Ejecutivo pues, pueden aprobar o modificar su TUPA cuando requieran la aprobación, cuando, digamos, hay una creación, ¿no? una fusión de un ministerio o un organismo público, y entonces por eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué?
porque la administración pública, los actos de la administración pública no son, digamos, no son estancos, ¿no? Sino que se tienen que mover justamente al cumplimiento de los fines. Es por eso que la norma se pone en ese supuesto para que la administración tenga la habilitación legal para poder crear, ¿no? O para poder hacer, para probar, ¿no? En caso del nacimiento de un nuevo organismo público, o para modificar su tupa, pues porque así lo requiera, ¿no? Ahora, la administración pública también puede hacer modificaciones o puede aprobar justamente cuando requiere, puedes incorporar procedimientos administrativos o estos llamados servicios prestados en exclusividad Caltupa, de los que hemos hablado, ¿no? Entonces, también lo puede hacer cuando se trate de la modificación de los procedimientos administrativos, ¿no? Que produzca uno o más supuestos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El incremento de requisitos, el aumento de plazos máximos de atención, el incremento del monto del derecho de tramitación, un cambio de calificación, digamos la aprobación automática o la evaluación previa, ¿no? Silencio administrativo, silencio negativo, ¿no? Entonces la administración dentro de la dinámica de su actuación también está habilitada en esos casos, o también puede hacer una modificación, ¿no? También como resultado de un proceso de simplificación administrativa, modernización institucional, lo cual es válido, ¿no? Las entidades hoy por hoy, justamente con la Política Nacional de Modernización, se están enfrentando mucho al tema de la simplificación administrativa, ¿no? Ahora, ya llegados a este punto, ¿no? Con respecto a los supuestos, y hemos hablado de la conceptualización misma del TUPA, ¿no? Y hemos hablado del contenido mismo del TUPA, ¿no? O el contenido mínimo del TUPA de las entidades de la administración pública, que debe contener de manera clara todos los procedimientos administrativos, iniciativa de parte, ¿no? O servicios prestados en exclusividad, ¿no? Justamente para asegurar la predictibilidad. No podemos dejar de mencionar que esto, que es, bueno, digamos, digamos, el reflejo, ¿no? De nuestro, también del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, no podemos dejar de mencionar que dentro digamos, este documento tan importante, este documento institucional tan importante que tienen las administraciones públicas, también están el tema de los formularios, el tema del valor, de cómo es que se cobra esto, ¿no? Entonces, el TUPA definitivamente cuando las entidades tienen el TUPA, ¿no? Estos TUPAs van a incluir, digamos, los formularios que se requieren como requisitos para poder realizar un procedimiento administrativo o un servicio prestado en exclusividad, pues en los casos que correspondan, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto y muy ligado al tema del principio de legalidad, de la seguridad jurídica, de la predictibilidad de los que hemos hablado hasta el momento, es que no se puede exigir estos formularios, ¿no? Que no hayan sido publicados conjuntamente con el TUPA en el diario oficial del Portal del Peruano, o que no esté en la plataforma digital única para orientación al ciudadano, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que la entidad también pueda hacer difusión en otros medios. Entonces, esto es muy importante porque esto dota una vez más de seguridad jurídica, de predictibilidad, ¿no? Ahora, lo que sí con respecto al tema de los formularios es que los formularios que acompañan el texto único de procedimiento administrativo general, los formularios son gratuitos y no se puede exigir pago alguno por dicho concepto. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en claro cuando nos enfrentamos, digamos, como ciudadanos, como administrados, cuando queremos hacer un trámite o queremos estar dentro de un procedimiento administrativo de la entidad y que se encuentre recogido en el TUPA, ¿no? Entonces, el tema de los derechos de tramitación, por eso está ligado también dentro del tema de los derechos de tramitación, de los procedimientos administrativos y el costo de exclusividad, y justamente cuando les hablaba que antes, ¿no? De todo este tema de la modernización del Estado peruano,
del rol que tiene la Secretaría de Gestión Pública, que se cometían muchas irregularidades, que había muchas arbitrariedades en cómo estaba recogido el TUPA. Antes de ello, pues, ¿no? Específicamente cuando se hizo un recuento, una verificación de los TUPAs de las entidades, pues se veía mucho que excedía, ¿no?, el costo real del servicio. Entonces es por eso que, digamos, se ha positivizado, ¿no?, que justamente es los derechos de tramitación que están recogidos en el procedimiento administrativo y los servicios prestados en exclusividad, pues no deben exceder el costo real del servicio, ¿no? Entendiéndose, y la pregunta sería, ¿cómo es que se entiende el costo real? ¿No? Entendiéndose como el costo al que el procedimiento le va a generar, pues, a la entidad misma, ¿no? En función al costo, pues, derivado de las actividades dirigidas a resolver lo solicitado. Es decir, que la administración, cuando hace el despliegue, ¿no?, digamos, para por ejemplo, dentro de un procedimiento administrativo, en este marco de conjuntos, de diligencias que están tramitados ante la entidad, participan un montón de servidores, se gasta, por ejemplo, papel, se gasta lápices, lapiceros, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer un costo, cuando se quiere hacer una valorización del costo real del servicio, ¿no? Ya la PCM ha establecido, pues, el tema de mecanismos, ¿no? Como el tema de la tabla ASME, porque antes era demasiado arbitrario, digamos, cómo es que las entidades, ¿no?, tenían dentro de su TUPA cuál era el costo por derecho de tramitación. Era arbitrario, vulneraba el principio de igualdad, ¿no? Entonces, por eso que ya se encuentra positivizado como que no debería exceder el costo real del servicio, entendiéndose como tal, pues, el costo, como hemos dicho, que genere la entidad, ¿no?, derivado justamente de todo ese conjunto de actos, diligencias, dirigidos, pues, a resolver lo solicitado, ¿no?, y que esté asociado a cada procedimiento. Más adelante vamos a ver cómo es que se realiza eso, pero en principio lo que se busca es que este pago que se hace por el derecho de tramitación, o esto que va a hacer, no exceda los costos, pues, reales, ¿no? Ahora, y aquí tiene un rol preponderante, pues, otra vez más, hay que decirlo, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como hemos señalado, esta Secretaría de Gestión Pública es, pues, el órgano de línea, ¿no?, de la Presidencia del Consejo de Ministros, vendría a ser como la máxima autoridad técnico-normativa justamente en este sistema de modernización de la gestión pública, ¿no?, y que tiene a su cargo justamente garantizar el cumplimiento de la simplificación administrativa, que también está bien recogido en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, su rol dentro de la simplificación administrativa, su rol para asegurar todo esto que hemos hablado es de vital importancia, ¿no? Aparte porque esta Secretaría de Gestión Pública también, pues, va a emitir opinión favorable para la aprobación o modificación de los TUPA, que ya hemos visto las causales de modificación, ¿no?, en los que las entidades pueden, digamos, pueden incurrir, ¿no? Ahora, a su vez, esta Secretaría de Gestión Pública tiene una subsecretaría de análisis, de simplificación y análisis regulatorio, ¿no? Y esto está muy ligado a que las entidades hayan hecho, o digamos, esta subsecretaría lo que verifica es que las entidades hayan hecho el famoso ACR de los procedimientos administrativos y los requisitos mismos, ¿no? Como vimos, sacaron unas normas, digamos, acerca de la obligatoriedad del ACR, la PCM incluso sacó un manual acerca digamos, la revisión, ¿no?, de los procedimientos de este ACR, de análisis de calidad regulatoria ex ante y ex post, y los 4 principios, pues, que regían para hacer el análisis, ¿no? Más adelante vamos a ver, pero vemos, pues, que no solamente es
no solamente es que la entidad se llene de procedimientos dentro del TUPA de manera irracional, sino que justamente esta modernización está vinculada también con el análisis de calidad regulatoria. Ahora, esta Secretaría de Gestión Pública lo que hace también es evaluar el sustento técnico y legal de estos procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad que van a formar parte, ¿no? Del expediente de aprobación, incorporación o modificación del TUPA. Es decir, que cuando las entidades quieren hacer uso, ¿no?, de, digamos, de las causales que están establecidas para hacer modificación en sus TUPAs, entonces tienen que presentar una serie de documentos, un expediente, digamos, ¿no? Entonces la Secretaría de Gestión Pública va a evaluar justamente el sustento tanto legal como técnico, ¿no? Esto es muy ligado a la simplificación administrativa, a lo que hemos hablado, a las fuentes de competencia, a la legalidad, a la proporcionalidad, a la igualdad, ¿no? Y esto básicamente en dos vertientes, con el tema de la simplificación administrativa y el análisis de calidad regulatoria, ¿no? Entonces, es por eso que es muy, muy importante que, digamos, este rol que tiene la Secretaría de Gestión Pública como ente, ¿no?, de la modernización, ligados a pues, poder coayudar, apoyar, ¿no?, hacer un tanto también de ayuda a las entidades de la administración pública para que, digamos, se pongan a derecho y se cumpla con la finalidad la finalidad de este documento tan importante para el desarrollo de las actividades de la administración. Entonces, definitivamente, llegados aquí, ¿no?, llegados a este punto, conviene ver el tema de ya la experiencia, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia cuando nos enfrentamos el día a día con las administraciones públicas, ¿no? Definitivamente la experiencia, ¿no?, digamos, con los ministerios es un poco más agradable, pero el tema, digamos, un poco más, cuestionable, un poco más fuerte, al que siempre nos enfrentamos es, por ejemplo, con las municipalidades, ¿no? Hemos visto que pedían documentos que estaban prohibidos de pedir, pagos pues por encima del costo real, ¿no? Un montón hay mucha casuística, ¿no?, en temas de justamente la inobservancia de la finalidad del texto único, procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como hemos mencionado hasta aquí, el TUPA, ¿no?, va a tener un efecto, ¿no?, una exigibilidad que las entidades de la administración pública, porque esto ya está recogido también en el TUA de la Ley de Procedimiento Administrativo, que recordemos que es una norma de procedimiento común, ¿no?, que digamos que las entidades tienen pues la obligación de que sus procedimientos administrativos, sus requisitos, ¿no?, sean creados por decreto supremo, por normas de mayor jerarquía, ¿no?, en tu caso de las autoridades regionales por la más alta autoridad regional, por ordenanza municipal o por decisión de los titulares de las entidades, ¿no? Entonces vemos que, digamos, sí tenemos el campo legal, tenemos un campo legal abierto, tenemos una entidad como la Secretaría de la Gestión Pública que acompaña, pero muchas veces esto pues no se ve reflejado en la realidad, y es por eso que tenemos incluso pues temas vamos a ver más adelante, temas de barreras burocráticas ante el INDECOPI, porque hay entidades que dentro digamos, dentro de los procedimientos que incluso están recogidos en el TUPA, han, digamos, habían, ¿no?, recogido, digamos, requisitos que están por demás, ¿no?, que podrían calificarse incluso de arbitrarios, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante, por eso es que justamente un poco para ordenar este camino, para poder llevar, digamos, para que no haya un tema de, digamos, de arbitrariedad y ligado también a los costos, ligados, ¿no?, a todo lo que hemos hablado, a la predictibilidad, que una vez más
el rol de las secretarías de la gestión pública en el proceso de modernización, ¿no? Es fundamental, porque la secretaría va a orientar, ¿no? Va a orientar para que se creen las condiciones para que las entidades pues se modernicen, ¿no? Para lo cual pues orienta digamos, su actuación en establecer estándares de obligatorio cumplimiento de herramientas o instrumentos, pues porque tiene los lineamientos, por ejemplo, de elaboración de TUPAs, los manuales de análisis de calidad regulatoria, etcétera, que van a servir, pues, digamos, de guía para que las administraciones, pues, ya no estén de espaldas a la modernización, a la simplificación administrativa, o incluso, lo más grave, el cumplimiento de los principios que están recogidos incluso en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, esta Secretaría de Gestión Pública, como vemos, va a establecer pues los estándares de obligatorio cumplimiento, ¿no? Las herramientas o los instrumentos, pero también va a ejercer puntos de control administrativo, y esto es muy importante, ¿no? Justamente para que se asegure la razonabilidad de estas decisiones públicas, ¿no? Entonces, para esto, esta Secretaría toma en cuenta digamos, la diversidad de las organizaciones, la diversidad de los encargos, la diversidad de las competencias que cada una de estas organizaciones tiene, ¿no? Y de alguna manera pautea porque, digamos, no responde a la misma lógica digamos, los procedimientos dentro de un ministerio y los procedimientos dentro de un gobierno regional. Entonces, un poco la Secretaría hace una especie de guía que trata de regular digamos, u orientar a la mayor cantidad de entidades, pero reconociendo que existen pues variaciones importantes, ¿no? Entonces vemos que el rol de la Secretaría de la Gestión Pública va a incluir, pues, digamos, crear estas condiciones, pues, que incentiven a las entidades a modernizarse, ¿no? No como, digamos, no para castigar, sino para ordenar un poco, digamos, a la administración misma, ¿no? Para que ligado a la modernización del Estado, elaborar y digamos, cuando hace estos documentos que hablamos de orientación, de los lineamientos y los instrumentos para, digamos, adecuar los TUPA, ¿no? Digamos, en el término de ACR, ¿no? Va a ayudar, definitivamente ayuda a la concreción de los cambios en temas de simplificación administrativa, modernización, ¿no? Entonces, vemos que tiene un rol importante la Secretaría de Gestión Pública para la modernización de la gestión pública, ¿no? Básicamente para la simplificación administrativa de la que hemos hablado, de la calidad regulatoria, temas de gobierno abierto que también son importantes, la coordinación interinstitucional, la estructura y funcionamiento de la misma entidad, la mejora de la productividad, ¿no? Cuando hace toda esta tabla, también de alguna manera recomienda, ¿no? Claro que siempre la entidad dentro del marco de sus competencias, ¿no? Porque finalmente ella es digamos, si estamos dentro de un procedimiento, ella es, digamos, el sujeto del procedimiento, ¿no? También esta Secretaría de Gestión orienta pues a la gestión de procesos, a la evaluación de riesgos, a la gestión del conocimiento, que es muy importante, ¿no? Digamos, por ejemplo, en los ministerios, en las oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? Planeamiento, presupuesto, modernización, que de alguna manera también están ahí, ¿no? Corriendo con el tema de la validación de la tabla ASME y todo, digamos, hace pues también capacitación, ¿no? A través de estos documentos también que ponen conocimiento, los documentos de gestión, los lineamientos, los procedimientos que se encuentran pues fácil en el portal de la Secretaría de Gestión Pública, que también está orientado a ello, ¿no? Entonces todo esto que hemos hablado de la simplificación, de la calidad regulatoria, del apoyo que hace a las entidades, ¿no? De alguna manera el control también que hace de cómo es que las entidades regulan el texto único procedimiento administrativo, todos estos medios pues se relacionan entre sí
y están orientados pues a que las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Mejoren su gestión interna, mejoren la calidad de la prestación de bienes, de los servicios que brindan, ¿no? Y que también las regulaciones que emitan sean para satisfacer las necesidades, las expectativas de las personas, generando beneficio a la sociedad. Y otra vez vinculado mucho a la orientación al ciudadano. Ahora, si bien es cierto, hemos hablado hasta aquí, ¿no? Digamos, del importante rol que tiene la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Dentro de la entidad, digamos, dentro de la entidad, ¿quién sería el llamado a conducir, a elaborar, a aprobar, ¿no? Todo este proceso, el texto único de procedimiento administrativo general? Pues justamente lo que hay es que en esta conducción del proceso de elaboración o asistemos en las causales de modificación del TUPA en las entidades mismas, ¿no? Se va a encontrar a cargo a cargo del secretario general, por ejemplo, en los ministerios, ¿no? El gerente general o quien haga sus veces, ¿no? Dentro de la estructura organizativa, y ahí entra a tallar todo lo que hablamos, que la Secretaría de Gestión Pública, cuando hace ese apoyo, cuando hace ese acompañamiento en la elaboración, la modificación del TUPA, pues parte, ¿no? De que estamos ante entidades que son diversas, ¿no? Y por eso es que eso es muy valioso justamente porque no podemos hablar, ¿no? Digamos, de una arbitrariedad en sí misma, sino de un acompañamiento que hace esta Secretaría de Gestión justamente mirando la diversidad de las entidades y también mirándolo frente a la orientación al ciudadano, ¿no? Entonces, en primer término vemos que la conducción está a cargo pues de la Secretaría General, del gerente general o quien haga sus veces, ¿no? Ahora, en el tema de la elaboración, actualización, formulación de OLTUPA, ¿no? También digamos, aquí entra a tallar digamos, un órgano importante dentro de las entidades de la que ya habíamos hablado, que es la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, ¿no? Justamente que también va a ayudar a la elaboración de los instrumentos de gestión o los que hacen sus veces dentro de las entidades, ¿no? Ahora, cuando hablamos para la sustentación de costos, si bien es cierto, la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Que pertenece a la PCM, hace llegar, digamos, esta tabla ASME para buscar digamos, el costo real, ¿no? De lo que significaría este procedimiento para la entidad, ¿no? Dentro del sustento de los costos que están dentro del procedimiento administrativo, entra a tallar también digamos, una oficina importante dentro de la entidad, que es la Oficina de Administración y Finanzas de cada entidad, ¿no? O la que haga sus veces, que va a ser, pues, digamos, la responsable de garantizar la determinación de los costos de cada procedimiento y los servicios prestados en exclusividad, ¿no? Entonces, ahora y en este íter de construcción o modificación del TUPA también entra a tallar la oficina de asesoría jurídica, porque la oficina de asesoría jurídica va a ser la responsable, ¿no? De garantizar que en este TUPA pues, se consigne la base legal de los procedimientos administrativos, de los servicios prestados en exclusividad, ¿no? Y en el caso, pues, de las entidades del Poder Ejecutivo, pues, el encargado de verificar, digamos, que se sistematice, ¿no? Digamos, el encargado de verificar que las otras administraciones sistematicen, ¿no? Estos procedimientos administrativos rectificados o validados, ¿no? Dentro del proceso de análisis de calidad regulatoria, como vimos aquí, tiene un rol importante la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces vemos que, digamos, tiene un rol fundamental esta secretaría, ¿no? Y tal es así que para por ejemplo,
para la revisión del expediente del contenido de un proyecto TUPA o sus modificatorias y de lo que hablamos hace un rato, ante la Secretaría de Gestión Pública, la entidad debe mandar un expediente completo, debidamente visado, ¿no? Suscrito justamente por este secretario general del que hablábamos, que era el responsable, ¿no?, de la planificación, solicitando la aprobación de este TUPA, la incorporación, la modificación del procedimiento o de la modificación de los procedimientos administrativos o los servicios prestados pues en exclusividad del sector u organismo adscrito. También aparte de esta, digamos, de esta solicitud de aprobación, lo que tiene que tener es un formato de informe, de resumen, ¿no? De resumen para la aprobación de esta modificación TUPA. Y aquí entra a tallar lo que decía, la oficina de planeamiento de presupuesto o la que haga sus veces, ¿no? En que se señale, ¿no? En que sustente pues la necesidad de crear, de modificar, en que destaque los cambios contenidos en el proyecto, los avances en la simplificación administrativa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el sustento de esta oficina. Por otra parte, el sustento legal y técnico también es importante, ¿no? Respecto de aquellos procedimientos, como les dije, la Oficina de Asesoría Jurídica lo que tiene que coayudar es que efectivamente esté dentro de digamos, del principio de legalidad, ¿no? Entonces, cuando tiene que sustentar. Ahora, cuando hayamos ingresado a un análisis de calidad regulatoria, también se necesita un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica o de legal, justamente para ver que estos procedimientos, sea ex ante o ex post, no cumplan con los principios y los lineamientos que ya estableció la Presidencia del Consejo de Ministros para que estos puedan subsistir en nuestro ordenamiento o para que sean pues excluidos, ¿no?, de nuestro ordenamiento. Y esto un poco por el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Entonces vemos que se requiere, ¿no?, que va a llegar a la Secretaría de Gestión Pública los fundamentos de sustentación legal, los fundamentos de sustentación técnica respecto de estos procedimientos administrativos que ya hayan sido, que van a estar dentro del tema del procedimiento del TUPA, ¿no? Entonces, ahora también es importante ver que justamente ligada a esta simplificación administrativa, hay reglas, ¿no? Hay reglas. Por eso el TUPA no debería ser visto como un documento de poca importancia, de poca trascendencia, o las modificaciones que se hagan dentro de él, o los procedimientos que recoja, no debieran ser vistos como algo bastante sencillo porque no lo es, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la simplificación del TUPA, ¿no? Una vez que ya hayamos visto todo esto, que ya se haya sido aprobado el TUPA o aprobado la modificación, ¿no? Siempre y cuando no implique la creación de nuevos procedimientos administrativos, ¿no? Porque ahí ya estamos en campos de ACR o servicios prestados en exclusividad, ¿no? Entonces vemos que en el tema de la simplificación del TUPA, ¿no?, hay reglas. Por ejemplo, las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no?, que incluye, ¿no?, la presidencia del Consejo de Ministros, que va a incluir los organismos públicos, ¿no?, o las entidades obligadas a contar con TUPA, lo van a hacer pues mediante resolución ministerial, resolución de consejo directivo, ¿no?, etcétera. En el caso de los gobiernos regionales, ¿no?, sus direcciones regionales se van a hacer mediante decreto regional. En el caso de los gobiernos locales o sus organismos públicos se va a hacer por decreto de alcaldía. En el caso del Poder Judicial, el Congreso de la República, organismos constitucionalmente autónomos, universidades, lo va a hacer pues, digamos, por resolución del titular. Entonces vemos que no es un tema, digamos, sencillo, ¿no? Y todo lo mencionado aquí tiene que ver, una vez más, en temas de TUPA, tiene que ver con el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Y entendemos a la simplificación administrativa, pues, como aquella que tiene por objetivo eliminar, digamos, los obstáculos o costos innecesarios para la sociedad
que van a generar un inadecuado funcionamiento de la administración pública, ¿no? Entonces vemos acá que esto de la simplificación administrativa también está muy ligado a estas recomendaciones OCDE que se nos hizo en su momento, ¿no? Entonces la simplificación administrativa va a representar pues una de las principales acciones, va a representar que deben ser implementadas justamente por las entidades públicas para orientar, para optimizar la prestación de los servicios que brinda el Estado, con lo cual finalmente va a lograr, se logra, ¿no? Que estos servicios que estén orientados al ciudadano se hagan dentro del marco normativo y las herramientas, ¿no? Justamente estas guías metodológicas de las que hemos hablado, de simplificación y determinación de costos, ¿no? Las normas de gestión de calidad de los servicios públicos, las normas de ACR, los lineamientos, ¿no? Entonces vemos que es muy importante. Por eso es que en temas de simplificación administrativa, cuando se exige a las entidades que, digamos, que adquieran, ¿no? O que tengan que utilizar este formato TUPA, ¿no? Entonces, lo que hacen es, digamos, lo que se está evidenciando es un avance en el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Ahora, este formato TUPA ha sido, pues, puesto, ¿no? Puesto por justamente esta entidad rectora de la simplificación administrativa de lo que hablamos y la que es importante, que es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Y esta Secretaría, pues, digamos, pone, ¿no? A las entidades, pone la condición de que tienen que, digamos, adecuar, ¿no? Su TUPA a este formato estandarizado, ¿no? Y esto lo hace mediante una resolución de Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Donde también esto va acompañado justamente con estos lineamientos de los que hablaba, con los formatos de elaboración del TUPA, así como sus anexos, ¿no? Ahora bien, como mencionábamos, digamos, de que esta Secretaría de Gestión Pública justamente ve la particularidad de las entidades, justamente ve, digamos, la naturaleza misma de las entidades, ¿no? De que tienen que tener este TUPA, ¿no? Y que por lo tanto tienen que digamos, ver que dentro de las entidades que orienta tiene un marco muy diverso. Este mismo TUPA que se aprobó en el 2018, este mismo TUPA, digamos, estandarizado, para el caso de los gobiernos locales, lo ha hecho de otra manera, ¿no? Perdón, en el caso de los gobiernos locales, ha incluido un paso adicional, ¿no? Que es que ha aprobado el TUPA de modelo de procedimientos administrativos de licencia de funcionamiento y inspecciones técnicas, ¿no? Para las municipalidades provinciales y distritales. Y esto un poco recogiendo, pues, la experiencia, lo que les hablábamos, ¿no? La experiencia de que antes de contar con estos lineamientos, de contar con estos documentos estandarizados, había mucha arbitrariedad, había mucha desigualdad, ¿no? Entonces, para esto, justamente esta Secretaría de Gestión Pública que toma muy en consideración, pues, digamos, el tema de la simplificación administrativa, de la modernización, digamos, ¿no? Digamos, requiere, ¿no? Del sustento del CENEPREC, ¿no? Que es el órgano rector de inspección en seguridad e identificaciones, ¿no? Justamente para poder, ¿no? Introducir en estos gobiernos locales, ¿no? Para poder introducir un modelo, ¿no? De procedimiento para licencias provincial y distrital que sea, pues, razonable, que sea proporcional, ¿no? Que tenga buenos resultados en la estandarización y racionalización de los procedimientos, ¿no? Entonces, por ello es muy importante. Ahora, hemos visto, pues, digamos, hasta acá todos los instrumentos que tiene, pues, la Secretaría de Gestión, vemos los UPAs que tienen las diversas entidades,
vemos las reglas de juego que han tenido, que tienen, el marco normativo que tiene, pero no podemos hablar del texto único de procedimientos administrativos si es que no hablamos del SUC, ¿no? El SUC, digamos, fue creado, ¿no? Por una resolución justamente de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Cuando, digamos, estaba muy ligado al tema de la adecuación, ¿no? De este formato tupo estandarizado que hemos visto y que, por cierto, los plazos de adecuación se han extendido, ¿no? Por ejemplo, para las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Que incluía Presidencia, Consejo de Ministros, ministerios, perdón, organismos públicos, era más o menos por el 31 de diciembre del 2020, para el Poder Judicial en diciembre también del 2020, para las municipalidades marzo del 2021, para las universidades públicas junio del 2021, ¿no? Y para, digamos, otros tipos de municipalidades, otro tipo de municipalidades, ¿no? Más o menos se ha extendido incluso hasta diciembre del 2022, ¿no? Entonces, justamente para hacer un acompañamiento, esta Secretaría de Gestión Pública, justamente para poder tener, digamos, las acciones, ¿no? De que ha cumplido con su encargo de la modernización de la gestión pública, la simplificación administrativa, es que también cuenta con una herramienta en temas de TUPA, que es el llamado SUC, ¿no? Que es una herramienta para la elaboración y la simplificación y estandarización justamente de los textos de procedimiento administrativo, ¿no? Y que de alguna manera debe ser visto como este repositorio oficial de los procedimientos administrativos, ¿no? Y los servicios prestados en exclusividad dados por la administración, ¿no? Entonces este SUC, ¿no? Esta herramienta con la que cuenta, digamos, entra a tallar en los esfuerzos de la gestión pública y de las entidades de la administración para mejorar la simplificación administrativa y el cumplimiento de la ley de transparencia, ¿no? Mediante la gestión de los TUPA. Entonces, justamente un momentito, por favor. Disculpen. Un momentito. Ya, y justamente el SUC es una herramienta, pues, informática, ¿no? Para la elaboración y simplificación y estandarización del TUPA, ¿no? Y también vemos que es el repositorio oficial de los procedimientos administrativos y estos servicios prestados en exclusividad por las entidades del Estado. Y vemos, pues, que esto es una herramienta importante para la Secretaría de Gestión Pública, es por ello que este llamado SUC ha desarrollado, pues dentro de esta herramienta, se han desarrollado formularios pues electrónicos, ¿no? Que sirven de gran ayuda a las entidades, ¿no? Porque van a permitir registrar pues la información, ¿no? Toda esta información general, los sustentos técnicos que van a acompañar, ¿no? Digamos, en la tramitación de los procedimientos administrativos o servicios exclusivos que van a estar digamos, en los TUPAs de la entidad, ¿no? Entonces vemos que este SUC es una herramienta muy importante para la Secretaría de Gestión Pública, que finalmente tiene como objetivo, ¿no? Registrar, integrar, optimizar los procesos con respecto, pues, a la elaboración y aprobación de los TUPA, bajo los lineamientos de justamente este ente rector que es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque justamente esta herramienta es muy importante porque cuando hablamos de la predictibilidad, cuando hablamos del desorden que había antes con respecto a los procedimientos administrativos y ahora con la estandarización, ¿no? Que estamos buscando con la modernización del Estado, con la simplificación administrativa, lo que se buscaba era la predictibilidad. Entonces, pues este SUC es una herramienta importante que va a permitir mejorar la predictibilidad, eficiencia y oportunidad justamente de estos procedimientos administrativos y estos servicios exclusivos. Y esto, una vez más, con cara
a mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía, ¿no? Como es el tema de la orientación al ciudadano. ¿Esto va a tener beneficios para las entidades públicas? Sí, efectivamente, va a tener beneficios para las entidades públicas. Con esta herramienta, con el SUB, se van a, digamos, sistematizar, ¿no? El registro, la revisión, el listado, la aprobación y la publicación de los procedimientos administrativos y estos servicios prestados en exclusividad, ¿no? Que hablamos de que había los lineamientos, se tenía que presentar el expediente ante la Secretaría de Gestión Pública, ya. Entonces, este sistema, ¿no? Único, va justamente a coayudar a ello, va a coayudar a la revisión, al visado, a la aprobación, etcétera, por parte de la Secretaría de Gestión Pública. Asimismo, va a permitir el análisis y la simplificación del procedimiento, ¿no? Porque vamos a encontrar, digamos, el tema del diagrama de la tabla ASME que les dije, que es, digamos, como un flujograma, ¿no? También va a haber, dentro del tabla ASME va a haber como un flujograma de cómo es que el procedimiento pasa, ¿no? Dentro de la entidad, que los diversos órganos, unidades dentro de la entidad, y también está ligado con el tema de los costos, ¿no? De cuánto es que incurre la administración en el costo real por el tema de digamos, este procedimiento dentro del TUPA, ¿no? También va a permitir, ¿no?, la sustentación técnica del costo, ¿no? Va a ayudar también en la elaboración de estos, en la elaboración, en la aprobación de estos TUPA en un menor tiempo. Entonces vemos justamente que esta es una herramienta ligada a la modernización, pero es una herramienta de la que se vale, de la que hace a sus veces la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces vemos que para la Secretaría de Gestión Pública el disponer de esta herramienta también le trae muchos beneficios. Le trae beneficios porque le va a disponer de un repositorio y un catálogo actualizado de los procedimientos y servicios que va a brindar a las entidades. Le va a ser de beneficio porque esto va a estar vinculado justamente con la simplificación de los trámites para la aprobación y fiscalización justamente posterior que hace de los TUPA, ¿no? Va la estandarización de los procedimientos y servicios, va a generar TUPAs, modelos, ¿no? De los que hemos tenido acceso a esta herramienta, vemos que va a optimizar el seguimiento y monitoreo de los avances y simplificación de, digamos, de estos procedimientos que están dentro de este TUPA, ¿no? Ahora, más o menos por cifras, ¿no? Más o menos para darles unas cifras, hay un total de 2.052 entidades de la administración pública que digamos que la Secretaría de Gestión Pública ha hecho su mapeo, que van a ingresar, pues, a la, digamos, a esta plataforma, ¿no? Entonces vemos que esto va a estar muy ligado con el tema de la verificación que va a hacer la Secretaría de la Gestión Pública y con el tema de la simplificación y la modernización, ¿no? Y esto muy liga, este control que va a hacer, esta supervisión que va a hacer, ¿no? Y todo esto está muy ligado porque muchas de las entidades de la administración pública, ¿no? Y es que por eso es que se ha sacado normativa justamente especializada en la materia, diciéndole a las entidades, estás prohibida de solicitar determinada información, justamente porque las entidades, por más que tienen el texto único de procedimientos administrativos, por más que se encuentran los principios del procedimiento administrativo también conceptualizados ahí, ¿no? Por más que tienen el tema de la simplificación administrativa, de la orientación hacia el ciudadano, vemos pues que digamos, continuaban solicitando información que estaba prohibida, ¿no? Entonces las entidades, pues, digamos, hoy por hoy están prohibidas de solicitar, pues, aquella información o documentación que la misma entidad genera o posea, ¿no? Como producto justamente del ejercicio de sus funciones, de sus competencias, de las que hemos hablado, que sí, efectivamente pueden estar conferidas por ley, o que deban
digamos, poseer en virtud de algún trámite realizado por el administrado con anterioridad en cualquiera de sus dependencias, ¿no? O haber sido incluso la administración haya fiscalizado al administrado durante los 5 años inmediatos anteriores, ¿no? Entonces, vemos que la administración aquí tiene un primer candado de prohibir esta información a los administrados, ¿no? Aquella que haya sido también expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, ¿no? En cuyo caso le va a corresponder a la propia entidad recabarla directamente, ¿no? Entonces ahí también tenemos un segundo candado de la administración de prohibir, ¿no? También la administración está, digamos, prohibida, ¿no? De solicitar más de 2 ejemplares, ¿no? De un mismo documento, salvo que pues sea necesario para notificar a otros interesados. En el tema de fotografías personales también ya se ha hablado, ¿no? Salvo que para obtener pues documentos de identidad, pasaportes, licencias, pues autorizaciones de índole personal, por razones de seguridad nacional o seguridad ciudadana, ¿no? Los administrados en este caso pues suministrarán ellos mismos las fotografías solicitadas o se la tendrán que tomar, ¿no? Pero digamos, ahí tienen tienen otra prohibición, ¿no? Entonces también otra de las prohibiciones son los documentos de identidad personal distintos al DNI, al Documento Nacional de Identidad, pues, porque ha habido entidades que solicitaban, ¿no? Adicional a eso. Entonces las entidades solo se les podrá exigir a los ciudadanos extranjeros también el tema de su carnet de extranjería o pasaporte según corresponda, pero también aquí hay otro candado, ¿no? Más allá de estos documentos que sirven para identificar, más allá de ello no pueden pedir, ¿no? Ahora, el tema de recabar sellos de la propia entidad también está prohibido, ¿no? Que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente. Ahora, también documentos o copias nuevas que sean presentadas, no obstante haber sido producidas con otra finalidad, eso también está prohibido. Las constancias de pago realizadas ante la propia entidad por algún trámite. Las municipalidades solían ir en las caseritas en solicitar esto, ¿no? Constancias de pago realizadas, ¿no? En cuyo caso, entonces, dentro de estas prohibiciones, el administrado solamente va a quedar obligado pues, a informar en su escrito el día del pago, ¿no? Así se ha positivizado el día de pago o el número de constancia, ¿no? Debiendo corresponder a la administración la verificación inmediata, ¿no? También está prohibida de solicitar aquella información o documentación, ¿no? que el administrado, digamos, ya acreditó en una fase anterior, dentro de un procedimiento administrativo que ya acreditó en una fase anterior para el trámite que realizó, ¿no? Y que ya se encuentra satisfecho, la administración lo vuelva a solicitar. Acá también hay una prohibición y en ese supuesto la información o documentación pues se va a entender acreditada para todos los efectos legales desde ya, ¿no? Entonces también la administración está prohibida de solicitar toda aquella información o documentación, ¿no? Que ella misma administre, recabe, sistematiza, cree o posea respecto pues del administrado, del usuario, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque muchas de las municipalidades, ¿no? Se detectó en su caso que muchas de las municipalidades solicitaban eso, ¿no? Entonces, con la finalidad justamente otra vez, hablamos de la simplificación administrativa, ¿no? Otra vez de la orientación al ciudadano, justamente con la finalidad de acelerar estos trámites administrativos, el gobierno saca, y en base a las recomendaciones OCDE, el Ejecutivo saca, ¿no? El decreto legislativo 1246, ¿no? Que van a prohibir a las entidades justamente exigir a los usuarios esta serie de documentos, ¿no? Esta serie de documentos que pues
era común que soliciten, ¿no? Entonces, este DL 1246 va a marcar una pauta importante en temas de simplificación administrativa, de modernización, de orientación al ciudadano, porque está muy ligado, como les dije, a los principios del procedimiento administrativo que están en el tubo de la ley, ¿no? Entonces es por eso que las entidades, digamos, no deberían solicitar o exigir esta documentación, ¿no? Y entonces ya hay un marco de prohibición, ¿no? En los que se va a incurrir en responsabilidad la administración, el servidor, que en el marco de un procedimiento administrativo, trámite administrativo, pues solicite eso que les he mencionado, ¿no? Los documentos de identidad, copias de partida de nacimiento de bautizo, digamos, copia de legalización notarial de firmas, algo que se exija, ¿no? En una ley expresa, certificados o constancias de habilitación profesional, ¿no? Y cualquier otro requisito, ¿no? Entonces, las entidades de alguna manera ya tienen candados para prohibir ciertos, pues, documentos, ¿no? Entonces, ahora, para ello, también muy ligado a ello, porque pues, si bien es cierto, hablamos de una prohibición de las entidades de solicitar ciertos documentos, las entidades también, justamente para ir en el camino de la simplificación administrativa, y justamente ligado también a lo que hemos hablado, al TUPA y todo, tienen que, digamos, brindar las facilidades para efectuar el pago de los derechos administrativos. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades de la administración pública pueden suscribir, ¿no?, convenios institucionales con, digamos, instituciones financieras, ¿no?, siempre bajo la supervisión de la SBS, ¿no?, para justamente facilitar el pago de los derechos de tramitación, justamente para que se dan, ¿no?, en el marco de los procedimientos administrativos, y esto lo pueden hacer a través de plataformas digitales, ¿no? Y también hoy por hoy con el tema pues, de la pandemia se ha visto mucho la necesidad que el Banco de la Nación, por ejemplo, implemente el pago en línea de los procedimientos administrativos y de las tasas que recauda, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también tiene un marco normativo y es que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento, ¿no?, va a establecer la normativa para la adecuada implementación, pues, justamente de estos convenios institucionales que pueden realizar las administraciones justamente para facilitar el pago, ¿no? Entonces, y muy ligado a ello, muy ligado al tema de los costos reales, muy ligado a la orientación hacia uno, muy ligado a la simplificación administrativa, también está que este marco normativo que va a cambiar, ¿no?, que va, digamos, va a marcar un antes y un después en nuestro ordenamiento, es que se da también, por ejemplo, el tema de que cuando vence, ¿no?, el documento nacional de identidad, ¿no?, esto no va a constituir un impedimento para la participación del ciudadano pues, en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, ¿no? Y eso ha quedado ya, digamos, también positivizado en la ley. Ahora, el tema de también la emisión gratuita de una primera copia en el caso de las denuncias policiales también ha quedado, ¿no? Entonces, esto es algo que marca un antes y un después también, que es la primera copia certificada de una denuncia policial, es emitida de forma gratuita, ¿no? El tema de la eliminación de la exigencia de certificados de supervivencia y otras constancias también, ¿no? O sea, está expedido de forma gratuita. Entonces, como vemos, toda esta normativa es importante porque cuando se ha hecho una revisión de los TUPA, también esto entra a tallar, ¿no? Esto entra a tallar de la previsión de estas exigibilidades, ¿no?, de estos documentos que ya la administración no puede, digamos, solicitar, ¿no? Entonces,
Y esto también dentro de la estructura del TUPA tenemos que aterrizar en dos cosas, ¿no? También, que es la validez de los actos administrativos de otras entidades y la suspensión del procedimiento, ¿no? Entonces, aquí hay una regla muy importante, ¿no? Que es que la tramitación de los procedimientos administrativos, las entidades, ¿no? La entidad, por más que ya hemos hablado de la competencia, de la habilitación legal que tiene cada una de las entidades, pero justamente la tramitación de estos procedimientos administrativos, las entidades no pueden cuestionar la validez de los actos administrativos, digamos, dictados por otras administraciones, por otras entidades, ¿no? Que son presentados justamente para dar cumplimiento de los requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo que están dentro del TUPA, ¿no? Ahora, tampoco pueden suspender la tramitación de los procedimientos a la espera de las resoluciones, ¿no? O información que proviene de otra entidad, ¿no? Por eso es muy importante también este tema. Y ahora el tema también de la tercerización de las actividades también es muy importante porque todas las actividades vinculadas a lo que hemos visto que están recogidas en el TUPA, que están vinculadas a los procedimientos administrativos y a los servicios prestados a la entidad, ¿no? O los servicios prestados en exclusividad por la entidad, distintas a la emisión del acto administrativo, porque ahí ya deben haber visto que esto no tiene carácter inalienable, o cualquier otra resolución, estos sí pueden tercerizarse, salvo que haya una disposición distinta por ley. Entonces, vemos justamente la conexión, la importancia que hay entre el TUPA, la simplificación administrativa, la predictibilidad y la orientación al ciudadano, las reglas que ha dado a la Secretaría de la Gestión Pública, los lineamientos que ha dado, y todo enmarcado en la política de modernización del Estado. Entonces, hasta acá hemos terminado con el tema del TUP. Ahora, el siguiente tema a mi cargo de esta noche es el tema del rol de la Contraloría General de la República, que lo vamos a hacer bastante rápido porque eso implicaría hacer toda una clase del tema del Sistema Nacional de Control y del rol de la Contraloría. Entonces implicaría una clase adicional para que les pueda, para que les pueda explicar. Entonces, ahora, como primer digamos, como primer hito conceptual que debemos tener respecto del rol de la Contraloría y los órganos de control interno, como primer hito conceptual, es que le va a corresponder a esta Contraloría General de la República y a estos órganos de control interno justamente en este marco de la Ley del Sistema Nacional de Control, verificar pues que las entidades y sus servidores cumplan con las obligaciones que se establecen, ¿no? En la ley también del procedimiento administrativo general y enmarcado dentro de esta ley orgánica del Sistema Nacional de Control. Ahora, acá hay todo un tema por esta resolución que sacó el Tribunal Constitucional y ahora con las nuevas facultades que se le dio y con la eliminación de la inconstitucionalidad de la cuarta legislatura, entonces hay todo un tema, pero vamos a repasar, digamos, lo de esta noche, el espíritu de esta noche es repasar, digamos, lo básico, lo conceptual, dar unas pinceladas, no como en el tema del TUPA, que sí se me encargó, digamos, ser un poco más específica, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es importante la Contraloría General de la República? ¿No? Es importante porque los administrados en sí, ¿no? Los administrados, los ciudadanos, podemos presentar nuestras denuncias, ¿no? Ante los órganos de control interno, que también van a formar parte del Sistema Nacional de Control, o ante la Contraloría General de la República, ¿no? Es decir, que estaba positivizado así, contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan, ¿no? Cualquiera de las obligaciones, que incumplan obligaciones, ¿no? Entonces hay todo un catálogo
de infracciones que tenía la Contraloría General de la República, y cuando hablamos de los funcionarios y los servidores públicos, ¿no? Había un catálogo en el marco del procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad de la Contraloría, pero esa línea, ¿no? esa distinción del catálogo de la Contraloría con la distinción del catálogo del, digamos, en el marco del procedimiento disciplinario de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Era muy tenue, ¿no? Siempre trajo, digamos, trajo confusión acerca de cuál era lo aplicable, tal es así que, pero sin embargo, había que leer con detenimiento, ¿no? Entonces, y se decía que respondía a naturaleza distinta, y en temas de Contraloría se hablaba del perjuicio económico, pues, del daño económico, ¿no? El pivote de la sanción era el perjuicio económico al Estado, ¿no? Entonces, incluso la Contraloría saca, pues en el 2018, saca sus precedentes, ¿no? En donde un poco desarrolla, ¿no? La tipología, ¿no? La tipología más, digamos, más usual de sanción que hacía la Contraloría misma, ¿no? Entonces, vemos que la Contraloría tiene un rol importante en nuestro Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Porque la Contraloría en sí está, digamos, conceptualizada como una entidad descentralizada de derecho público, ¿no? Y así está, que va a gozar de autonomía conforme a su ley orgánica, porque tiene una ley orgánica, ¿no? Entonces, la Contraloría está conceptualizada como el órgano superior del Sistema Nacional de Control, ¿no? Que va a supervisar justamente la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública, de los actos de institución sujetas a control, ¿no? Y como tal, la Contraloría, ¿no? Tiene a cargo, o sea, está, digamos, la Contraloría tiene al Contralor General, ¿no? Que es designado por el Congreso a propuesta, pues, del Poder Ejecutivo, ¿no? Por 7 años, ¿no? Entonces esto es muy importante porque lo que se busca siempre en el tema de la Contraloría es el tema de la independencia. Por eso es que hablamos de la facultad para designar al Contralor, ¿no? No es una facultad cualquiera. Por eso es que los miembros de la Comisión Permanente del Congreso van a ser elegidos por ¿no? Digamos, van a designar al Contralor a propuesta del presidente de la República, ¿no? Entonces vemos que la Contraloría como tal es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y que se encuentra, digamos, recogido como digamos, como que está dotado, como que tiene necesariamente que estar dotado de autonomía administrativa, de autonomía funcional, de autonomía económica, de autonomía financiera, y va a tener por misión dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia justamente lo que hablábamos del control gubernamental, orientado justamente a fortalecer la transparencia de la gestión, pues, de las entidades, así como contribuir, ¿no? Con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social, por ejemplo, ¿no? El control concurrente que hace de los megaproyectos, ¿no? O el tema actualmente de las compras, ¿no? De las veedurías también, ¿no? Entonces, la Contraloría no puede ejercer, digamos, atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la Constitución política. Por eso es que tiene
un poco desarrollando eso, tiene su propia ley, sus disposiciones reglamentarias, tiene sus normas técnicas especializadas en el uso de, pues, de sus atribuciones, ¿no? Y como tal, la Contraloría, al ser parte de este Sistema Nacional de Control, está acompañada por dos entidades más, que son los OSIS, los órganos de auditoría interna, ¿no? Y también está acompañada por la sociedad de auditoría. Entonces, digamos, en el tema de las sociedades de auditoría, ¿no? Estas son, conceptualmente, son entendidas pues como las personas jurídicas calificadas e independientes que realizan labores de control posterior, ¿no? Que son incluso designadas previo concurso público de méritos y contratadas por la Contraloría General de la República justamente para examinar las actividades, para examinar las operaciones de las entidades, para opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como para evaluar el uso de su gestión, de captación, de los recursos asignados a la misma, ¿no? Entonces, y por lo tanto, las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, van a quedar autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto a favor de la Contraloría, justamente para cubrir estos gastos que se deriven de la contratación de estas sociedades de auditoría, ¿no? Previa justamente solicitud de la Contraloría General pues, de la República, ¿no? Y bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, porque no se va a transferir así tan fácil presupuesto institucional. Entonces, estas transferencias financieras, ¿no? De las que hablábamos, se van a aprobar, ¿no? Mediante la resolución del titular del pliego, ¿no? En el caso del gobierno nacional, ¿no? De la máxima autoridad, ¿no? Y en el caso de los gobiernos regionales, por acuerdo de consejo regional o pues por consejo municipal, ¿no? Entonces vemos que tenemos actores importantes dentro del Sistema Nacional de Control que van a acompañar a la Contraloría. Ahora, hablamos de que la Contraloría tenía que tener autonomía, ¿no? Y dentro de esta autonomía, la autonomía económica de la Contraloría es muy importante también porque la autonomía económica administrativa y financiera de la que hablábamos, ¿no? Es muy importante para el cumplimiento eficaz de sus funciones, ¿no? Para que justamente pueda, digamos, tener independencia, ¿no? De por sí ya, digamos, conceptualmente es independiente, ¿no? Pero digamos esta autonomía, porque si solamente lo tuviera en ley o estuviera en la Constitución, pero no lo tuviera en la práctica, ¿no? No tuviera esa autonomía económica, administrativa y financiera, entonces no se podría garantizar de algún modo el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Por tanto, que la Contraloría se encuentra digamos, dotada de esta autonomía, ¿no? Justamente para el cumplimiento de sus funciones. Entonces vemos pues que el Sistema Nacional de Control está conformado pues por la Contraloría, de la que hemos hablado, como el ente técnico rector, ¿no? Digamos, por las unidades orgánicas responsables de control gubernamental, las llamadas también las OSI, y las sociedades de auditoría externa independientes de las que hemos hablado. Entonces, vemos además, cuando hablamos de estos entes que forman parte del sistema, es importante mencionar que el desarrollo de las funciones
se efectúa pues bajo, primero, se efectúa bajo independencia, lo que hemos hablado de la independencia administrativa, la independencia económica, ¿no? De lo que hemos hablado, pero no podemos dejar de mencionar que justamente estos, digamos, los que forman parte del sistema, digamos, tienen, ¿no? Lineamientos, disposiciones, procedimientos técnicos correspondientes, ¿no? Justamente a este proceso de control, ¿no? Y justamente por la especialidad, por la naturaleza de la función que hace, requiere, pues, digamos, de esta autoridad normativa, autoridad funcional, de estos procedimientos, ¿no? Que tienen justamente de estas directivas que tienen también para que puedan, digamos, realizar, ¿no? Realizar, optimizar el control gubernamental, ¿no? En las entidades, ¿no? Entonces, ahora, dentro de esto, entonces, cuando hablamos de que esté dotado de eso, también no podemos dejar de hablar de las atribuciones que tienen, ¿no? Los que conforman este Sistema Nacional de Control. Y dentro de estas atribuciones tenemos pues justamente el efectuar la vigilancia, la supervisión, la verificación correcta de la gestión y la utilización de los recursos y bienes del Estado, ¿no? Formular oportunamente recomendaciones, justamente para mejorar la capacidad de las, digamos, de las entidades de las entidades, ¿no? Y acá vemos los que hemos trabajado dentro de las entidades, estas famosas recomendaciones que hace, y se tiene, y hay hay todo igual que un sistema y un aplicativo en donde se hace un seguimiento del cumplimiento de estas recomendaciones. Ahora, en este sistema nacional también está orientado a propugnar la capacidad permanente, ¿no? De los funcionarios y servidores públicos en materia de administración, de control gubernamental, ¿no? Entonces, los objetivos de esta capacitación siempre están orientados pues a consolidar, actualizar y especializar la formación técnica, profesional, ¿no? De estos funcionarios, ¿no? Para esto, la Contraloría tiene pues la Escuela Nacional de Control, ¿no? De la que también, digamos, de lo que recibe, ¿no? La Contraloría Escuela Nacional de Control también entra parte a su erario, ¿no? Entonces, vemos eh, que las entidades en sí, los titulares de las entidades, están, digamos, obligados a disponer que el personal que elabora en los sistemas administrativos, ¿no? Por ejemplo, de contrataciones del Estado, participe en los eventos de capacitación que organiza la Escuela Nacional de Control, en temas de contrataciones o en temas de implementación del sistema de control interno, que también igual pautado fechas. Entonces, estos funcionarios deben acreditar pues la participación, ¿no? Entonces, digamos, esta obligación se hace también extensiva a estas autoridades de auditoría externa de la que hemos hablado, y que forman parte de este sistema, ¿no? Entonces, eh, ahora, otra función importante también dentro de en el desarrollo del Sistema Nacional de Control es también que se le brinda apoyo al procurador público o representante legal de la entidad, que eso es muy importante, ¿no? En los casos justamente que deben iniciarse acciones judiciales, ¿no? Derivadas de una acción de control, de las llamadas famosas acciones de control, presentando pues las facilidades o las aclaraciones del caso, alcanzando la documentación probatoria de la responsabilidad incurrida, ¿no? Entonces, aquí los diversos órganos que forman parte del Sistema Nacional de Control van a entrar, ¿no? Pueden ejercer estas atribuciones, ¿no? Y para coadyuvar. Entonces,
Básicamente este es el pincelazo del Sistema Nacional de Control de las entidades. No nos alcanza mucho el tiempo para seguir profundizando sobre eso. Espero que pueda haber otra oportunidad para hablarles y profundizar más del tema al respecto, pero hasta aquí la temática y los puntos que se me encargaron para esta charla. Si tuviera alguna pregunta, quedo a su disposición. Estimado, muy buenas noches. Como mencionaba la doctora, acá hay una pregunta, me parece. Bueno, Vicente Sereno indicó municipalidades y hospitales. No entendería muy bien su referencia. Si tienen alguna otra duda, pueden levantar la mano para poder activar su micrófono. O en todo caso, ya procederíamos a cerrar la sesión, agradeciendo nuevamente a la doctora por su participación en el presente diplomado. Sí, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer llegar al WhatsApp o al correo electrónico. Sí, gracias. Igual tenemos otra sesión programada y ahí podemos profundizar con más preguntas o podemos ver. Creo que sí. Listo, estimados, que tengan una buena noche. Nos veremos en las próximas sesiones. Gracias.